Hoy estaremos hablando de dos especies químicas, una especie iónica y una especie molecular. El ion carbonato es un ion poliatómico, porque es un ion que tiene más de un átomo. Los iones poliatómicos están unidos por enlaces covalentes. Un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, y tienen lugar cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos es cero o relativamente pequeña. Las fuerzas de atracción entre moléculas son relativamente débiles, pero las fuerzas de atracción dentro de la molécula son relativamente fuertes. Una molécula o ion poliatómico que puedan representar dos o más fórmulas de Lewis con la misma distribución atómica para describir sus enlaces se dice que tienen resonancia, por lo que el ion carbonato tiene estructuras resonantes. La estructura verdadera es el promedio o híbrido de las tres, como se representa en la imagen. Experimentalmente se han demostrado que la longitud y fuerza de los enlaces simples carbono-oxígeno del carbonato no son sencillos ni dobles, sino que son intermedios. La medición típica de un enlace sencillo carbono-oxígeno es de 1,43 Armstrong y la longitud de enlace típica de un enlace doble carbono-oxígeno es de 1,22 Armstrong. La longitud de enlace carbono-oxígeno de cada enlace en el ion carbonato es intermedia e igual a 129 Angstroms. Otra forma de representar esta situación es mediante la delocalización de los electrones de enlace. En este caso, no se muestran los pares no compartidos de oxígeno. El orden de enlace promedio del ion carbonato es de 1 sobre 1/3. Las líneas punteadas representan o están indicando que una parte de los electrones que comparten los átomos de carbono y oxígeno están delocalizados entre los cuatro átomos. Esto quiere decir que los cuatro pares de electrones compartidos están distribuidos en forma equitativa entre los tres enlaces carbono-oxígeno. La teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia explica que cada región de alta densidad electrónica en la capa de valencia de un átomo central es importante. Esta región es conocida como grupo de electrones. Los grupos de electrones de la capa de valencia del átomo central se repelen entre sí y se ordenan alrededor del átomo central, de manera que la repulsión entre ellos sea lo más pequeña posible. Esto da como resultado una máxima separación de los grupos de electrones alrededor del átomo central. Un átomo central es todo átomo que esté enlazado a más de un átomo diferente. Primero se cuenta el número de grupos de electrones que rodea el átomo central. En la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, dice que cada átomo enlazado se cuenta como un solo grupo de electrones, no importando si el enlace es sencillo, doble o triple. En la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, un par no compartido de los electrones de valencia del átomo central se cuenta como un solo grupo de electrones. En el caso del ion carbonato, tiene tres grupos de electrones en el átomo central, tres átomos enlazados al átomo central, y no tiene pares no enlazados en el átomo central. Su átomo central es el carbono. Su geometría electrónica es trigonal plana, con un ángulo de 120 grados entre sus enlaces. Tiene un orbital s y dos orbitales p, formando sp2. El ion carbonato, al tener una diferencia de electronegatividad entre sus átomos mayor a 0, es un enlace polar. Geometría electrónica trigonal plana de la especie Ab3, sin pares de electrones no compartidos en A.
Según las fórmulas de Lewis y hechos experimentales, vemos representados de diferentes formas al carbonato. Sabiendo que el carbono es un elemento del grupo 4A, está unido a 3 átomos de oxígeno, según la fórmula de Lewis, se deduce que en este caso cada átomo de carbono tiene 3 electrones en su capa de valencia y cada átomo de carbono está unido a 3 átomos de oxígeno. Según la teoría de repulsión, el carbono, el átomo central, tiene 3 grupos de electrones, 3 átomos unidos sin pares no compartidos en B. La teoría predice la geometría electrónica trigonal plana porque su estructura da la separación máxima entre los 3 grupos de electrones. El átomo del carbono no posee pares de electrones no compartidos, de modo que cada átomo de oxígeno ocupa el vértice de un triángulo equilátero y la geometría molecular también es trigonal plana. La separación máxima entre los 3 grupos de electrones alrededor de un átomo de carbono es de 120 grados en un plano. Los 4 átomos se encuentran en el mismo plano. Los 3 átomos de oxígeno ocupan los vértices de un triángulo equilátero con el átomo de carbono en el centro. Para ser congruente con los hechos experimentales, además de la teoría de repulsión, la teoría de enlace de valencia debe explicar los 3 enlaces carbono-oxígeno equivalentes. Allí vemos que el orbital 2s y los 2 orbitales 2p del carbono se hibridan para formar 3 orbitales híbridos. Los 3 orbitales híbridos están dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero. El átomo carbono da un electrón a cada uno de los orbitales híbridos. Cada átomo de oxígeno tiene un orbital 2p del carbono y un átomo de carbono y 3 oxígenos comparten 3 pares de electrones. Siempre que haya 3 grupos de electrones alrededor del átomo central, dicho átomo central tendrá hibridación sp2. Las moléculas e iones AB sin pares no compartidos en el átomo central tienen geometría electrónica trigonal plana, geometría molecular trigonal plana e hibridación sp2 en el átomo central. Según los orbitales moleculares en el enlace atómico, en el carbonato existe una dislocación y forma de los orbitales moleculares. Todos los enlaces carbono-oxígeno del ion carbonato tienen la misma longitud de enlace y la misma energía. Ambas son intermedias entre las típicas de los enlaces carbono-oxígeno sencillo y carbono-oxígeno doble. La teoría del enlace de valencia descubre a este ion en términos de 3 estructuras resonantes contribuyentes, como dijimos anteriormente. Ninguna de las 3 formas resonantes describe en forma adecuada el enlace. Según la teoría del enlace de valencia, el átomo de carbono tiene hibridación sp2 y forma un enlace sigma con cada uno de los 3 átomos de oxígeno. De esta forma, queda un orbital atómico no híbrido 2p en el átomo de carbono, por decir el 2pz. Este orbital puede superponerse y mezclarse con el orbital 2pz de cualquiera de los 3 átomos de oxígeno. Cuando se comparten 2 electrones en el orbital localizado pi resultante, se forma un enlace pi, por lo que pueden escribirse 3 estructuras resonantes equivalentes en términos de enlace de valencia. Recordamos que no hay pruebas experimentales que existan 3 estructuras resonantes separadas. De esta forma se describe que los orbitales moleculares del enlace pi abarca la superposición y la mezcla simultánea del orbital 2pz del carbono con los orbitales 2pz de los 3 átomos de oxígeno. Esto forma un sistema deslocalizado de orbitales moleculares enlazantes pi que se encuentra arriba y abajo del plano del sistema sigma, así como un sistema de orbitales pi antienlazantes.
El par de electrones que ocupa este orbital molecular pi enlazante deslocalizado se dispersan sobre los 4 átomos como se representa en la última figura. El dióxido de azufre es un compuesto inorgánico gaseoso formado por azufre y oxígeno, siendo su fórmula química dióxido de azufre. Es un gas incoloro con olor irritante y sofocante. Además, es soluble en agua formando soluciones ácidas. En la naturaleza se puede encontrar en los volcanes cuando son expulsados hacia la atmósfera durante las erupciones. Tiene una gran cantidad de usos, por ejemplo, es utilizado para conservar algunos tipos de alimentos, para desinfectar recipientes donde se produce la fermentación del jugo de uvas para producir vino o de la cebada para hacer cerveza. Además, el dióxido de azufre es un agente reductor que permite que la pulpa de papel permanezca blanca luego del blanqueo con otros compuestos. También se emplea como fungicida en agricultura para obtener ácido sulfúrico, como solvente y como intermediario entre reacciones químicas. Tiene un peso molecular 64,07 gramos sobre mol. Su punto de fusión es de menos 75,5 grados Celsius y el punto de ebullición es de menos 10,05 grados Celsius. Es soluble en etanol, éter, acetona y cloroformo. Es menos soluble en solventes no polares. La molécula del dióxido de azufre es simétrica y forma un ángulo. Ese ángulo posee un par de electrones solitarios, electrones que no forman enlace con ningún átomo, sino que están libres. El dióxido de azufre, el electrón de valencia del azufre es 6 y los electrones de valencia del oxígeno es 6. Hay 2 átomos de oxígeno, por lo tanto 12 electrones, entonces la cantidad de electrones totales es de 18. Después de representar la estructura esquelética, podemos ver que ninguno de los átomos puede lograr su octeto con enlaces simples. Entonces, hay una necesidad de un doble enlace. Así, el número de electrones empleados en los doble enlaces sería de 8. Restando eso del total de electrones de valencia, obtenemos 10 electrones restantes. Necesitamos colocar estos electrones restantes alrededor de los átomos según sea necesario. Esto finalmente completará el octeto de los átomos. La molécula de dióxido de carbono se puede representar en 2 o más fórmulas de Lewis con la misma distribución atómica para describir sus enlaces, por lo tanto también tienen resonancia. La estructura verdadera es el promedio o híbrido de las 3. Si tomamos en cuenta la carga formal, obtenemos que en la primera estructura la carga tanto del azufre como la de las 2 de oxígeno es igual a 0. Mientras que en la segunda y en la tercera estructura los oxígenos tendrán carga formal igual a 0. Uno de ellos, el del doble enlace, y el otro distinto de 0, a su vez el azufre, también tendrá carga formal distinta de 0. Por lo tanto, su forma general, encontrada más a menudo, es la estructura con sus dobles enlaces completos. El dióxido de azufre tiene un momento dipolar medido a un 1,62 debido a que el oxígeno tiene una atracción más fuerte sobre el electrón en el enlace entre el azufre y oxígeno. Según la teoría de repulsión del par de electrones de la capa de valencia, si todos los pares de electrones alrededor del átomo central no están unidos, los pares solitarios distorsionan la molécula debido a la repulsión. Mientras que el dióxido de azufre tiene 6 electrones de capa más externa y después de formar enlace con oxígeno y restos de azufre con un par de iones.
compuesto de tipo Ab2, lo que significa es que está covalentemente unido a 2B, en este caso oxígeno, y también tiene un par solitario de electrones. Por lo tanto, debido a la repulsión en el par solitario y el par de enlaces de dióxido de azufre, adquiere forma doblada, una forma de V. En el caso del dióxido de azufre, la configuración electrónica de estado fundamental es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Cuando está en estado excitado, un electrón de 3px se mueve a una orbital 3d, así que tenemos un orbital de 3p3. Ahora, el 3s2 y el 3p3 se combinan para formar la hibridación sp2, con 3 orbitales equivalentes que contienen 2 electrones emparejados y 2 no emparejados. Para formar enlaces 2 sigma con átomos de oxígeno, el azufre necesita los 2 electrones no apareados de los orbitales hibridados sp2 y los 2 orbitales emparejados restantes forman el único par de azufre. La fórmula para encontrar hibridación de cualquier compuesto es H es igual a 1 medio entre paréntesis V más M menos C más A, donde H representa la hibridación, V es el número de electrones de valencia, M es el número de átomos monovalentes presentes, C representa la carga catiónica, A representa la carga adiónica. Y vemos representado un diagrama de orbital molecular que nos da una idea de cómo los orbitales atómicos de dos átomos diferentes pueden fusionarse y dar lugar a un nuevo orbital. Podemos ver que el orbital atómico del azufre, que está en el lado izquierdo, se asocia con el orbital atómico del oxígeno del lado derecho. Podemos ver que 18 electrones se llenan en los orbitales con la regla adecuada. Y a continuación les dejamos las propiedades químicas presentes en el dióxido de azufre.